Manual ateo para discutir con creyentes. Primera parte. Carga de la prueba y argumento de la ignorancia. Hola a todos los espectadores creyentes, deístas y no creyentes, me presento, soy Darwin resucitado, y los guiaré en el presente manual hablado que consta de varios capítulos en los cuales analizaremos las falacias usadas por creyentes para justificar la existencia de un Dios, lo cual llevaremos a cabo a través de una metodología de discusión con invitados especiales que tendremos en cada programa. En este capítulo inaugural, tenemos de invitado a Pablo Santomauro, quien es cristiano, precisamente apologista evangélico. Buenos días, Pablo. Tú debes saber que los ateos consideramos que todos los dioses en los que la humanidad ha creído alguna vez, son seres imaginarios sin correspondencia alguna en el mundo real, lo cual corroboramos directamente con su ausencia de evidencias físicas. ¿Qué tienes que decir al respecto? Buenos días a los oyentes. Primero debo decir que la posición de ustedes los ateos es totalmente irracional e ilógica. Ustedes no han viajado ni al pasado, ni al futuro, ni al resto del universo. Es más, si fueran honestos reconocerían que su conocimiento respecto del cosmos no alcanza ni el 0,01%, por lo tanto es mera arrogancia decir que Dios no existe. La única persona que puede poseer esa omnisciencia sería Dios mismo. En otras palabras, el ateo tendría que transformarse en Dios para poder decir enfáticamente que no hay ningún Dios, algo totalmente ilógico. Es por eso que ustedes afirman una irracionalidad. Usted acaba de cometer dos errores. Primero usó el argumento de la ignorancia, que se resume así. Nadie puede probar que Dios no existe. Para poder asegurar que Dios no existe en ninguna parte, tendría que poder observar al mismo tiempo todo el universo. De ser válido este argumento, habría que considerar todas las ideas posibles mientras no hayan sido probadas falsas, lo cual daría cabida a cada teoría ridícula que cualquier loco pudiera inventar, como los gremlins que descomponen los motores, las hadas o los unicornios. El segundo error cometido, es que usted propuso la definición de algo. Para probar ese algo, me refiero a la omnisciencia de lo que usted llama Dios. Ejemplificándolo de otra forma, es como que yo le diga a usted: ¿alguna vez has visto a un humanoide grande y peludo? Si es así, entonces viste al Yeti. ¿Acaso eso probaría que el Yeti existe? Por supuesto que no, pero usted lo que hizo fue preestablecer la característica de omnisciencia en el concepto de Dios, es decir, una falacia a priori, para poder así justificar la falacia del argumento de la ignorancia. Ahora le cedo la palabra. Usted se equivoca. Primero, mi argumento no tiene nada que ver con la ignorancia. Probar un negativo universal es imposible, por lo tanto afirmar que Dios no existe es irracional. ¿Puede la ciencia probar la no existencia de unicornios o hadas? Para nada. Todo lo que la ciencia puede hacer es afirmar que se han buscado unicornios o hadas por largo tiempo y hasta ahora no se ha encontrado ninguno. En vista de lo anterior, se animan a deducir que nadie puede afirmar que los unicornios existen, pero la ciencia no puede probar que los unicornios o las hadas no existen. Al parecer usted no ha entendido que se basó en dos falacias ya explicadas, el argumento de la ignorancia, y la caracterización a priori, definiendo una característica de Dios, para luego poder probar el mismo concepto. Pero el más grande error de su segundo turno, fue el invertir la carga de la prueba, porque no es el que niega, sino el que afirma, quien debe dar las evidencias correspondientes. Los negativos no se prueban, es una ley lógica, y hasta que no se dan las evidencias respecto a algún concepto o enunciado, nos mantenemos escépticos al respecto. Lo mismo se aplica a los dioses, que hasta ahora no han cumplido con la carga de la prueba. Vuelvo a reiterar, la ciencia por su naturaleza misma, no es capaz de probar la no existencia de ninguna cosa, por lo tanto nadie puede decir que la ciencia ha probado que Dios no existe. La ciencia opera bajo el principio del método inductivo, o sea, investigando las cosas en el universo y llegando a conclusiones generalizadas acerca de las cosas observadas. Esas conclusiones están fundadas en lo que los científicos encuentran, no en lo que no encuentran. Me temo que no hay nada contradictorio acerca de la creencia en Dios, pero sí lo hay en su postura, ya que afirmar que Dios no existe requiere el atributo de omnisciencia, cosa que no es necesaria para afirmar que Dios existe. Parece que todavía quiere proseguir con su argumento de la ignorancia. Me temo que usted también cae en la categoría de no poseer todo el conocimiento del universo, sin embargo es capaz de hacer una sentencia tan categórica como la existencia de un Dios, cayendo de esta forma en la trampa de su misma lógica.
Prosiguiendo con lo dicho en su tercer turno, usted tiene razón al decir que la ciencia no puede negar la existencia de unicornios, hadas o cosas por el estilo. Claro que no puede, porque la ciencia trata de conocimiento en el mundo natural, y el concepto de las hadas o Dios, no entra en ese campo. Usted prosigue diciendo que no podemos negar la existencia de Dios a través de la ciencia. Como dije, es correcto, pero lo que me llama la atención es que si alguien le dijera a usted que cree que en su jardín hay duendes, usted obviamente le dirá que solo le creerá hasta que presente pruebas directas e incontrovertibles. ¿Estaría usted haciendo mal por plantear su escepticismo respecto a la existencia de esos duendes? De ninguna manera. Si alguien cree que hay duendes en su jardín, es él quien debe aportar las pruebas. Lo mismo se aplica al caso de la discusión sobre el Dios cristiano o cualquier otra divinidad. El creyente tiene la carga de la prueba. El ateo no. Y para terminar, tanto usted como yo vivimos utilizando el conocimiento en forma práctica, es decir, desechando de nuestra vida diaria todo lo que carece de evidencia. El problema es que los creyentes, a pesar de descartar todas las ideas absurdas como gremlins, hadas y unicornios, les cuesta mucho desecharse de una idea del mismo calibre como lo son los dioses. No tengo nada más que decir, pero insisto en que ustedes los ateos incrédulos son arrogantes al decir que Dios no existe, porque solamente Él posee todo el conocimiento, mientras que ustedes mantienen una postura irracional e ilógica. Ustedes no quieren entender que existe un Todopoderoso, que un día los va a juzgar, y espero que antes de que mueran físicamente, ustedes dejen de blasfemar y se arrodillen ante el verdadero Dios que dio su vida en el Calvario por ustedes, como lo dice la palabra. De lo contrario pasarán una eternidad en el lloro y crujir de dientes. Y no pienso seguir dialogando lo absurdo, porque el ateísmo es una locura, así que me voy. Bueno, queridos oyentes, ustedes han escuchado la conversación que tuvimos con el hermano Pablo, quien finalmente terminó con las típicas amenazas del horno de fuego que su Dios nos tiene preparado. Es probable que en cualquier discusión de este tipo terminen de la misma forma, pero recuerden no perder la compostura como ellos y refutarlos sabiamente. No hay forma de comprobar a un dios o dioses en el mundo natural por medio de la ciencia, lo cual se convierte en una de las principales pruebas para decir que los dioses no existen. Si todo lo demás puede ser probado y estudiado científica y racionalmente, ¿por qué no el omnisciente, omnipotente, omnipresente y benevolente creador de todo el universo? La afirmación más grande de todos los tiempos ha sido propagada sin una pizca de evidencia a su favor. Espero verlos en los siguientes capítulos.